Bueno, llegó el momento esperadísimo aquí en la Dársena, en Radio Clásica, en Radio Nacional de España. Ya estamos preparados para disfrutar del concierto de Alberto Blanco, que nos ha preparado un programa precioso, como les decíamos en el sumario, dedicado a compositores del grupo de los 8. Nos va a explicar, por supuesto, nuestro invitado quiénes son esos compositores y en qué se diferencian de otros de la época también aquí en España. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por venir a la Dársena. Buenos días, encantado de estar aquí. Cuéntanos, ¿quiénes son? Introduzcamos al grupo de los 8 dentro del nacionalismo español. Bueno, pues a principios de siglo en España, en la búsqueda de la nueva música, que tuvo muchos intentos ya a finales del siglo XIX, tendrá dos soluciones en los inicios del siglo XX. Encontraremos el nacionalismo de vanguardia y el nacionalismo casticista. Y para poner ejemplos claros así, podemos tener a Federico Moreno Torroba como el nacionalismo casticista. Sí. Y a Manuel de Falla, quizá como el mayor representante del nacionalismo de vanguardia, y también a Roberto Gerard. Entonces, un grupo de jóvenes músicos, que rondaban todos, algunos ni siquiera llegaban a los 30 o a cuando cumplir los 30, siguieron la estética de Manuel de Falla y esta búsqueda de un lenguaje propio en España, pero con unos principios universalistas, o sea, buscando una vanguardia musical que tuviese un significado en todo el mundo. Pues se juntaron buscando esta estética musical y hicieron un manifiesto en la residencia de estudiantes en el año 1930, pues haciendo un manifiesto como grupo intelectual y con una búsqueda estética muy concreta, y donde dieron un concierto donde ya presentaban bastantes de sus obras. Son compositores, la mayoría de ellos muy poco conocidos, salvo en el caso quizá de Rodolfo Halffter, ¿no? Que es el nombre que más suena. Bueno, Salvador Bacarisse también por su concertino, sí. pero la mayoría son autores muy poco conocidos. Sí, realmente, bueno, quizás estaría bien decir quiénes eran todos, que eran Rosa García Scott, Julián Bautista, Rodolfo Halffter, Fernando Remacha, Salvador Bacarisse, tendríamos también a Juan José Mantecón, también a Ernesto Halffter, hermano de Rodolfo Halffter, y a Gustavo Pitaluga. Y sí es cierto que son muy poco conocidos, y es porque quizá los acontecimientos históricos hizo que este grupo no pudiese desarrollarse en toda la actividad que hubiésemos deseado todos, ¿no? Con la guerra civil se truncó quizá todos los sueños de estos músicos, claro, y toda su proyección musical, y sobre todo debido a que la mayor parte de ellos tuvieron que exiliarse. Entonces, todavía a una temprana edad, siendo compositores muy jóvenes, tuvieron que exiliarse, y entonces su música se dejó de interpretar, y esta es la razón por que hoy en día quizá no sean tan conocidos. Pero ya tuvieron mucho apoyo antes de la Guerra Civil y era una parte muy reconocida de la estética musical española. Durante el periodo de la República. Sí, justo en la Segunda República, cuando se crea la Junta Nacional de Música, muchos de ellos ya formaron parte de la Junta Nacional de Música, que pretendía un poco una regeneración musical en España, y ya muchos críticos valoraban mucho esta música en el momento como una gran música, entre ellos Adolfo Salazar, que hacía críticas muy buenas a todos estos compositores. Ya lo creo, uno de los decanos de la crítica española. Bueno, Alberto, pues háblanos ya de la primera pieza, primero de la autora, de Rosa García Scott, que es una compositora muy poco conocida. El melómano medio español no tiene conocimiento ni de su biografía ni de su obra, siendo una mujer, tengo entendido, de gran talento. Sí, es una mujer por la que yo siento una gran admiración, tanto como intérprete como compositora. Ella fue alumna de Felipe Pedrell, de Enrique Granados, de Manuel de Falla y de Nadia Balaguer. Nada más y nada menos. Nada menos. Y Manuel de Falla tenía muchas esperanzas puestas en esta compositora. Creía que era una de las grandes promesas del grupo. Fue una de las pocas discípulas directas que tuvo Manuel de Falla. Quizás su personalidad un poco introvertida hizo que no tuviese mucha fama, y también creo que históricamente o musicológicamente el hecho de que ella estuvo casada con un musicólogo muy famoso, Jesús Baligay. Sí. Quizá se presentó un poco la historia como los dos juntos, no sé. Hoy en día conocemos más a su marido, a Jesús Baligay, que a Rosa García Scott, y creo que también tiene que ver un poco con su personalidad, y que quizá por esta personalidad no tuvo una gran producción musical. La pieza que nos dejó para la guitarra se la dedicó a Regino Saín de la Maza. Realmente es una transcripción de una pequeña suite que tiene para piano de uno de sus movimientos, pero sabemos que trabajó con Regino porque cambió la tonalidad y bueno. Y para mí es una música de gran calidad. También como pianista creo que debe ser una pianista excepcional. Eso cuentan, ¿no? Sí. Sí, en el manifiesto, cuando se hizo el manifiesto del grupo en la residencia de estudiantes, ella fue la intérprete. Hacer muchos estrenos
en un solo día es algo muy complejo. Ya lo creo. Hay que ser un gran intérprete para poder hacer esto. Entonces yo creo que debía ser una gran pianista y sé que era una gran compositora. Creo que es una persona que nos merecemos rescatar. Pues vamos a ello, vamos a descubrir la música de Rosa García Scott para aquellos oyentes que no hayan tenido oportunidad de oír ninguna de sus composiciones. Esta pianista y compositora vivió entre los años 1902 y 2002. La pieza elegida por Alberto Blanco se titula Española y data del año 1930. La música de Rosa García Scott.
Hemos escuchado su pieza titulada Española, interpretada por nuestro invitado hoy aquí en la Dársena, por Alberto Blanco, con quien estamos haciendo un recorrido por aquella generación de compositores, por aquel grupo de los 8, cuyo manifiesto, como nos contaba antes, pues se presentó en el año 1930 en la Residencia de Estudiantes. Vamos a pasar ahora, Alberto, si te parece, a la figura de Julián Bautista, músico además de biografía novelesca, por lo que he podido leer. Totalmente, sí. Cuéntanos cosas sobre él. Bueno, es uno de los músicos quizá más destacados del grupo. Tienen una historia increíble dentro del grupo. Bueno, él pertenecía a una familia humilde, entonces siempre tuvo que estar compaginando el trabajo con los estudios. Sus amigos le decían, no trabajes tanto, dedícate más a componer. Él evidentemente tenía que ayudar a su familia, ¿no? Fue uno de los principales discípulos de Conrado del Campo, junto con Vaccarís y Remacha. Y bueno, pues es una persona que tiene un lenguaje estético muy, muy interesante. Esta pieza de guitarra es muy, muy interesante. Tiene unas mezclas entre... Parte de su obra tiende más al impresionismo y otra más hacia el nacionalismo vanguardista, como en el caso de esta pieza para guitarra. Y de su vida, pues, mira, después de pasar muchas penurias trabajando, acompañaba a un cantante de tangos, que se llamaba Espaventa, también en el cine mudo, un gran compositor que, bueno, que se buscaba la vida como podía. Sí. Por fin, en el año 36... dejó de trabajar y se dedicó todo un año a preparar las oposiciones al Conservatorio Nacional de Música y aprobó. Entonces aprobó la cátedra en el año 36. Qué mala suerte. Sí, a los 3 años estalla la Guerra Civil y él, en su compromiso con el Gobierno de la República, se trasladó a Valencia. Es una persona que se podría haber quedado en el Conservatorio Nacional de Música como catedrático el resto de su vida y haberse dedicado a componer y no haber pasado más penurias económicas, pero... por su compromiso con el Gobierno de la República, también ellos habían colaborado mucho en la regeneración musical en España desde la Segunda República, pues decide marcharse a trasladarse a Valencia. Trabajaron mucho en la propaganda del Gobierno de la República. Él en concreto creo que fue el grupo en el encuentro de intelectuales antifascistas o algo así, donde se hizo el manifiesto antifascista, que firmaron todos los intelectuales del momento. Él hizo una orquestación de 2 piezas de Antonio José, que era un músico que había sido fusilado pues, a principios del año 36, ¿no? O sea, a principios de la guerra, en el 36. Entonces, bueno, él tenía un posicionamiento político muy concreto y claro que hizo que su vida pues, fuese muy compleja. De hecho, cuando terminó la Guerra Civil, huyó por los Pirineos y fue apresado en el campo de concentración de Saint-Cyprien, en Francia. Madre mía. Sí, y su mujer, porque fue una persona, obtuvo cantidad de premios internacionales. Dio la casualidad que tenía que recibir en Bélgica un premio internacional. Entonces rápidamente su mujer se moviliza y busca al embajador belga en Francia, le sacan del campo y le llevan a Bélgica. Pero no tuvo mucha suerte en Bélgica, no conseguían trabajo y al final se trasladó a Argentina, donde allí pasó el resto de su vida, donde conoció en persona a Manuel de Falla. Y es muy curioso porque esta pieza que voy a interpretar tiene mucha influencia de Falla, pero todo lo que asimiló Julián Bautista de Falla fue del estudio de sus partituras, porque en persona se conocieron en el exilio, en Argentina. Y quizás es uno de los músicos, todos son grandes músicos, pero para mi gusto, y en concreto esta pieza de guitarra, creo que es una de las grandes joyas del repertorio de la guitarra, que todavía parece que no se ha incorporado dentro de las interpretaciones guitarrísticas o de los conciertos. En concreto, la pieza que tocaré será un manuscrito, una versión manuscrita, que no es exactamente la que editó Regino Sainz de la Maza. Ajá. Pero tuve la suerte de conseguir este manuscrito y es un manuscrito de edición, claramente, o sea que no es que sea mejor ni peor que la versión editada, sino que es otra verdad. En un momento dado el compositor vio como cierta esta versión. Fenomenal. Bueno, pues vamos a oírla. Es la pieza más ambiciosa, podemos decir, porque es la más extensa en duración de las que ha elegido Alberto Blanco y también la más antigua, ya que data del año 1928. Es el Preludio y Danza, opus 10, de Julián Bautista, compositor que vivió entre los años 1901 y 1961.
Alberto Blanco a la guitarra acaba de interpretar para nosotros, para todos los oyentes de la Dársena aquí en Radio Clásica, el Preludio y Danza Opus 10 del año 1928 de Julián Bautista, otro de los compositores del grupo al cual estamos rindiendo homenaje, por decirlo de alguna manera, aquí en nuestro programa de esta mañana. Estoy comprobando que andamos bastante mal de tiempo, así que vamos a ser breves en nuestros comentarios a partir de ahora. Alberto, si te parece, vamos a pasar a hablar ahora de Rodolfo Halfter y de su Giga Opus 3, que es la pieza que nos has traído. Brevemente, ¿qué podemos decir de esta pieza? Bueno, pues se ve claramente la influencia de Scarlatti, igual que en Española, de Rosa García Scott, la primera pieza que interpreté. Esto se ve al interés que ponía Falla en que sus alumnos estudiasen la música de Scarlatti. Y el lenguaje de Halfter parte un poco desde la politonalidad, que es un poco un uso de la tonalidad, ampliándolo con el fenómeno físico armónico y buscando un poco las características propias de la modalidad de la música española, mezclándolo un poco. Y más tarde evolucionará un poco a la tonalidad y el dodecafonismo. Pero esto ya ocurrirá en su etapa en México. Sí. Es uno de los músicos quizá más conocidos del grupo de los 8, muy amigo de Julián Bautista, también se exilió a México y bueno, ahí pasó el resto de su vida, aunque él sí que volvió a España y creo que participó en varios de los grupos de música en Compostela como profesor. Y bueno... así, resumiendo, quizás rápidamente sería un poco la idea. Esta pieza para guitarra tiene mucha influencia de la música de Scarlatti. Está concebida como una sonata de Scarlatti. De Scarlatti, estupendo. Pues vamos a oírla. Es música, por tanto, de Rodolfo Halfter, quizá el más popular de los compositores de ese grupo de los 8. La pieza se titula Giga, Opus 3, y es del año 1930.
La Giga Opus 3 del año 1930 de Rodolfo Halfter, compositor que nació en 1900 y falleció en 1987 y, como nos decía Alberto, pues pasó gran parte de su carrera en México, donde también compuso incluso bandas sonoras. Bueno, Alberto, pues nos vemos obligados a tener que elegir entre las dos piezas que hemos preparado para como final del concierto, porque andamos ya muy cortos de tiempo. ¿Cuál prefieres hacer? Bueno, yo creo que voy a hacer Balada en re menor de Salvador Bacarís, porque creo que puede poner un punto de contraste un poco en la estética. Quizás Salvador Bacarís es el compositor más, desde mi perspectiva, un poco más conservador, que a veces tiende más al nacionalismo casticista. Aun perteneciendo al grupo del nacionalismo vanguardia, al grupo de los 8, su estética musical en el concertino para guitarra es evidente. Es una música que se acerca mucho al casticismo. Sí, es la obra más famosa en realidad de Bacarisse, ¿no? El concertino para guitarra. Sobre todo ese tiempo central que tantísimas veces se ha puesto en la radio, en programas de televisión. Sí, la romanza, ¿verdad? Sí, es muy hermosa, pero sí es verdad que es una música más tradicional que la de estos compositores. Sí, él tuvo bastante relación con Narciso Yepes y bueno, esta pieza en realidad también se la dedicó a Narciso Yepes. Por algún motivo extraño, porque yo accedí al manuscrito que localicé en la Fundación Juan March, está dedicada a Narciso Yepes, pero no la editó Yepes, la editó Nicolás Alfonso, y en la dedicatoria apareció a Nicolás Alfonso. Algo pasaría, supongo, supongo que Yepes estaría muy ocupado y no pudo editar, y fue a través de Nicolás Alfonso. Y bueno, la interpretación que haré es un poco partiendo de la edición y también del manuscrito que se encuentra en la Fundación Juan March. Creo que es interesante la música también de Salvador Bacarís como una parte más, porque hay un punto en este grupo que es muy ecléctico. Aunque sus ideales estéticos son muy concretos y filosóficos, luego el resultado es muy diverso y esto enriquece mucho, ¿no? También realmente desde una misma perspectiva de la música, enfoques muy, muy diversos. Por eso creo que estaría bien quizá que tocásemos esta, que se sale un poco... Pues estupendo. Es bastante más posterior, además, que las demás. Las demás rondan el año 1930 y esta es de 2 décadas después, es del año 1953. Pues adelante, pasamos a escuchar la pieza de Salvador Bacarisse que ha seleccionado para su mini concierto aquí en la Dársena nuestro querido Alberto Blanco. Vamos a ofrecer esa balada en re menor, vamos a escucharla en sus manos, balada en re menor opus 82 del año 1953.
La interpretación de Alberto Blanco de la pieza de Salvador Bacarise titulada Balada en re menor, opus 82, con la cual pues cerraba este mini recital que ha tenido a bien regalarlos aquí en la dársena. Alberto, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, ha sido para nosotros estupendo tenerte aquí. Para mí ha sido un placer y muchísimas gracias a vosotros. Es una pena que se nos haya quedado ahí en cartera ese preludio de Fernando Remacha, que además es un compositor especialmente interesante porque es de los más radicales, podemos decir, armónicamente del grupo. Pero bueno, habrá otra oportunidad para que puedas venir por aquí y completes este programa con otras piezas de otros autores del mismo grupo y volvamos a tenerte de pues nuevo. Cuando queráis estaré aquí. Fenomenal, pues será un placer. Bueno, queridos amigos, pues así llegamos al final del programa del día de hoy de la dársena aquí en Radio Clásica. No me quiero olvidar de nadie, de todas las personas que hemos participado hoy en la elaboración de este programa, que somos muchos más de lo habitual. En el control de sonido hemos tenido a Manuel Tellez, a Emilio Arroyo, a Daniel Sánchez y a Gerardo Salinas. Hemos estado también ante el micrófono, Cristina Moreno y un servidor de ustedes, Jesús Trujillo, y no me quiero olvidar de Javier Zuazo en la labor de la producción, en su estupenda labor de producción de siempre. Nada más, regresamos mañana a las 12 en punto, como habitualmente, 1 hora menos en Canarias. No nos falten, por favor. Adiós.